Buenas tardes, doctor Andrés Sigüenza. Eh, Nuestro grupo está conformado por Javier Muñoz, Richard Calispa, Edwin Quinguán, Eric Fernando Barba. Nuestro tema es Tecnología Integral S.A. versus Juan Pérez. A continuación, mi compañero. Ya. El acuerdo celebrado es un contrato porque genera obligaciones para ambas partes, en donde Tecnología Integral S.A. deberá entregar e instalar un sistema completo de automatización industrial y capacitar al personal, mientras que Juan Pérez debe pagar 180.000 según el cronograma acordado. Así, el consentimiento que manifestó al celebrar el negocio, la capacidad se presume en cuanto a Juan y en lo respecto a la sociedad se ejerce por su representante. El objeto es lícito, posible y determinable, y la causa es el intercambio económico entre el sistema operativo y el precio por ello. Concurren, pues, los requisitos de capacidad, consentimiento sin vicios, objeto lícito y causa lícita exigidos para obligarse. Los elementos esenciales constan en adquirir e instalar todo el sistema y pagar el precio. Por un lado, la buena fe y la responsabilidad por el incumplimiento están operados como elementos naturales. Por otro lado, son accidentes el anticipo del 40%, el plazo de 6 meses, la capacitación gratuita durante un mes y la cláusula penal del 10%, pues fueron incorporadas mediante estipulaciones particulares. De acuerdo con sus características, es un contrato bilateral oneroso, conmutativo, principal y consensual. Tiene igualmente naturaleza mixta o atípica y y la formación, siendo su ejecución diferida y sucesiva. Dado que las prestaciones debían realizarse a lo largo de varios meses, el objetivo de todos no era recibir partes sueltas, sino un sistema totalmente montado y en funcionamiento. Solemnidades, interpretación y terminación del contrato. El negocio no se inscribe en una categoría que requiere de escritura pública. Para su perfeccionamiento se forma en principio por el consentimiento. A pesar de ello, la modificación verbal del enlace eh, y el precio se topa por un límite probatorio decisivo. Por su parte, el artículo 1726 requiere que los actos o contratos que superen los $80 estén establecidos por escrito y excluye la prueba testimonial para añadir o modificar lo dispuesto en un contrato escrito. Por tanto, el acuerdo verbal no puede ser acreditado por la simple afirmación de la empresa. Habrá que acreditar su existencia, contenido y aceptación por medios admisibles, como documento, confesión o una conducta posterior inequívoca de ambas partes. La interpretación debe hacerse con la intención común antes de que una lectura fragmentada de las cláusulas y considerar el contrato como una unidad, siendo súper importante reconocer el precio, el plazo y la instalación y la capacitación, porque demuestran que Juan buscó una solución integral. Por tanto, entregar una parte de los equipos no satisface ese propósito si el sistema no puede operar. Adicional, el suministro por un tercero tampoco exime a Tecnología Integral S.A., salvo que se hubiese pactado una prestación estrictamente personal, podía valerse de proveedores, pero seguía siendo responsable por la integridad, calidad e instalación de lo contratado. La comunicación escrita por parte de Juan manifestando su decisión de apartarse del vínculo no sustituye la resolución judicial cuando no exista una cláusula resolutoria expresa que produzca la terminación automática.
Por tratarse de un contrato bilateral vigente, corresponde solicitar la resolución por incumplimiento conforme al artículo 1505 del Código Civil. Muchas gracias, compañero. A continuación voy a hablar acerca de la fundamentación normativa, para lo cual voy a explicar según el Código Civil ecuatoriano, en lo que menciona que Juan tiene fundamentos legales para suspender el pago y exigir el cumplimiento o incluso la resolución del contrato como tal. Para esto, tenemos la primera premisa que puedo indicar es que el contrato obliga a las dos partes. Para esto, tenemos que aclarar que el contrato tiene una fuerza de ley entre quienes lo afirman y también se debe cumplir de buena fe. Acorde a los artículos 500, 1561 y 1562, establecen que el contrato obliga a ambas partes como si fuera una ley. Además, debe ejecutarse de buena fe. Esto significa que la empresa no podía entregar solo una parte del sistema si el acuerdo era entregar e instalar todo, a menos que Juan hubiera aceptado ese cambio. Con esta premisa podemos dar como una conclusión que, como después de 6 meses el sistema seguía incompleto, la empresa entró en mora por no cumplir dentro del plazo debido. Adicional a ello, nos hacemos la interrogativa siguiente. ¿Por qué Juan podía suspender el pago? Para esto, podemos analizar que en los contratos bilaterales nadie puede exigir si antes no ha cumplido. Lo estipulado en el artículo 1568 dice que en los contratos donde ambas partes tienen obligaciones, una no puede reclamar el incumplimiento de la otra si primero no ha cumplido con lo que le correspondía como tal. Por ello, la suspensión del saldo por parte de Juan era de una manera legal, porque la empresa todavía no había cumplido con su obligación principal. Además, podemos también mencionar que el cumplimiento o la resolución del contrato, tenemos la idea base en la que nos menciona que Juan puede escoger entre exigir el cumplimiento o la terminación del contrato. Para esto nos vamos al artículo 1505, el cual nos menciona que nos permite que la parte que si ha cumplido puede elegir entre exigir que el contrato se cumpla o pedir su resolución, y en ambos casos puede reclamar una indemnización como tal. Para esto puedo mencionar un ejemplo en el cual que como el sistema no podía utilizarse completamente, el incumplimiento era grave como tal y justificaba pedir la resolución del contrato. Para esto, después de la resolución, se puede mencionar que cada parte debe devolver lo que le recibió. Como por esto, Juan devuelve los equipos y la empresa devuelve el anticipo de $72,000 que se le entregó. Para ello tenemos una causal en la cual podemos acudir a una indemnización por prejuicios que cabe en este caso. Como idea base podemos tener que no basta con decir que hubo daños, hay que probarlos como tal. Para esto se ha estipulado en el artículo 1572, en lo que nos señala cuando una obligación no se cumple de una manera correcta, se puede reclamar el daño emergente y el lucro cesante. Para esto, cabe esto, podemos aclarar que Juan debe demostrar que realmente existió esos daños como tal, que fueron consecuencia del incumplimiento y que la empresa estaba en mora. Como último punto para analizar es la cláusula penal. Para esto, la multa garantiza el cumplimiento. Voy a dar una mejor explicación acerca del caso, el cual el contrato establece una multa de $18,000 por el incumplimiento. Esta cláusula penal puede cobrarse aunque no se prueben daños, pero, claro, eso sí, hay que mencionar que la ley también dice que, salvo que el contrato lo permita expresamente, no se puede cobrar al mismo tiempo que la multa, la indemnización y además exigir el cumplimiento de la obligación. En conclusión, podemos mencionar que en este caso, la empresa tampoco puede aplicar la multa contra Juan, porque él dejó de pagar
a ver, él dejó de pagar debido al incumplimiento como tal previo de la propia empresa. Muchas gracias por su atención. Gracias, saludos compañeros. En respecto a la fundamentación doctrinal, podríamos acotar que, empezando por Castillo Freire, define a la obligación como un vínculo jurídico entre acreedor y deudor, en el que el primero dispone de diversas facultades destinadas a salvaguardar sus derechos e intereses. En el presente caso, tales prerrogativas habilitan a Juan para invocar el incumplimiento contractual, solicitar la resolución del contrato y exigir las consecuencias patrimoniales que correspondan. Si bien las prestaciones pactadas comprenden obligaciones de dar y obviamente de hacer, estas únicamente se consideran íntegramente ejecutadas cuando entrega el resultado convenido. Esto es un sistema completamente instalado, operativo y apto para cumplir la finalidad prevista que estaba establecida previamente en el contrato. Por su parte, tenemos también al autor del Bruto Andrade, que sostiene que el régimen jurídico del incumplimiento resulta aplicable tanto a los incumplimientos totales como a aquellos parciales que recaigan sobre aspectos esenciales de la prestación. Un incumplimiento adquiere tal carácter cuando impide alcanzar la finalidad práctica perseguida por las partes al celebrar el contrato. En consecuencia, si no es indispensable determinar si la ausencia de determinados componentes o la falta de instalación impidieron la implementación del sistema de automatización industrial contratado. Asimismo, el autor señala que la resolución contractual extingue las obligaciones pendientes de ejecución y genera el deber de restituir las prestaciones recibidas, mientras que la procedencia de una indemnización exige la concurrencia de culpa o de dolo, la existencia de un daño, el nexo causal y la mora del deudor. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que es la fundamentación jurisprudencial. Tenemos una sentencia de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia dentro del juicio número 17.230-2018, 10.19.9, en la cual se estableció que la resolución contractual no opera automáticamente ni puede ser declarada de oficio por el juzgador, sino que más bien debe ser ejercida por la parte cumplida frente a un incumplimiento de carácter grave. En dicha decisión se precisó que para la precedencia de esta acción deben concurrir la vigencia del contrato, la reciprocidad de las prestaciones, su exigibilidad, la existencia de un incumplimiento grave y el cumplimiento de las obligaciones por parte de quien demanda. En el caso planteado, Juan en este caso sería quien deberá demostrar que cumplió con el pago del anticipo y que la ejecución incompleta de la prestación frustró la finalidad esencial del contrato. En la misma sentencia, la Corte Nacional diferenció la condición resolutoria tácita de la cláusula resolutoria expresa. Señaló que cuando el contrato se ha extinguido por aplicación de una cláusula resolutoria expresa, corresponde discutir la legalidad de dicha terminación y, de ser el caso, reclamar obviamente las indemnizaciones y penalidades que sean pertinentes. En cambio, si el vínculo contractual continúa vigente, la parte afectada debe optar entre exigir el cumplimiento o solicitar la resolución prevista en el artículo 1505, como menciona el compañero del Código Civil. Además, el fallo reconoció la posibilidad de acumular la cláusula penal con indemnización de daños cuando el propio contrato así lo autorice expresamente, dado que el contrato celebrado entre Tecnología Integral S.A. y el señor Juan Pérez no contempla esta posibilidad, resulta aplicable a la prohibición establecida en el artículo 1559 del Código Civil. Por otra parte, en la sentencia 1716-19-EP/23 de la Corte Constitucional, no volvió a pronunciarse sobre el fondo de la controversia contractual, sino que más bien rechazó la acción extraordinaria de protección al verificar que la Corte Nacional había resuelto el único cargo admitido, perdón, en el recurso en el recurso de casación. No obstante, de los antecedentes de esta decisión se desprende la importancia de formular de manera clara y precisa las pretensiones. Además, también se implica que esto no implica el solicitar a las partes y por pedido del juez lo que son las facultades de modificar el oficio. En consecuencia, aquí Juan debería plantear expresamente la resolución del contrato, las restituciones correspondientes y, de ser procedente, la indemnización de los perjuicios cuya reparación es lo que se pretende aquí. Gracias.
Solución jurídica. La solución jurídica es más conveniente para Juan Pérez. Consiste en sostener la resolución del contrato por incumplimiento. Es esencial de la tecnología integral SA. Como fundamento en el artículo 1505 del Código Civil, para ello deberá acreditar el pago anticipado, la caducidad del plazo y la entrega que completa el sistema, demostrando que la prestación parcial impide lograr con finalidad contractual, aunque pueda también oponerse a la excepción según el artículo 1568 sobre el incumplimiento del contrato, alegando que el saldo no era exigible mientras que la empresa no termine las instalaciones. Por lo tanto, deberá solicitar la devolución de los $72.000 entregados y ofrecidos a devolver por los equipos que recibieron o deducir si el valor fue comprobado y que esto sea útil. Como solución práctica, puede proponerse una transacción en la que la empresa devuelva el anticipo, retire los equipos incompletos y ambas partes renuncien al cobro del saldo, los perjuicios no acreditados, siendo una operación que permita poner el fin al litigio y restablecer el equilibrio contractual por medio de evoluciones de anticipadas, pero de no existir un acuerdo, Juan deberá mantener las prestaciones de resolución y decidir entre exigir la cláusula penal o los $18.000 o reclamar los daños efectivos probatorios, pues ambos rubros no pueden acumularse sin estipulaciones expresas conforme al artículo 1559 del Código Civil. En sustancial, tomar en cuenta que se debe presentar como respaldo de estrategia jurídica el contrato original, el comprobante el comprobante de pago por anticipo de las actas o constancia de entrega parcial, los informes técnicos sobre el fundamento y del sistema, asimismo como las comunicaciones intercambiadas entre las partes, porque son elementos que permiten demostrar que el incumplimiento fue inicialmente de Tecnologías SA y que la presunción del saldo fue una medida proporcional frente a la falta de ejecución completa. Así pues, las prestaciones de la empresa, por ello, el precio pendiente, la pena convencional y los daños serían infundados mientras que no se demuestre que incumplió totalmente sus obligaciones o que Juan aceptó válidamente la modificación verbal del contrato. Muchas gracias. Esta fue nuestra intervención. Tenga buenas noches.